feminismo, sí. Pero, ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas. Bienvenida a un episodio más de No las típicas feministas. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Y bueno, yo soy Fer y estoy con Pau Suárez. Pau Suárez, ¿cómo estás, mi Pau? Hola a todos, ¿cómo están? Un gustazo estar por aquí otra vez. Y bueno, más porque el día de hoy tenemos una invitada súper especial que nos va a sacar seguramente de muchas de las dudas que están rondando nuestra cabeza. Hoy vamos a hablar sobre el machismo y tenemos a una experta en todo el tema de masculinidad, machismo, que le ha entrado a todos estos temas que muchas veces desde el feminismo se abordan desde una sola mirada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a María Guadalupe Rodríguez, que la verdad es alguien a quien admiramos mucho, admiramos su trabajo. Y, querida Lupita, quisiera que nos contaras un poquito sobre quién eres, qué haces. Yo, la verdad, te conocí pues por azares de la vida y amigas en común, gente que nos recomendaba tu trabajo, y tuve la fortuna de tomar un seminario sobre la misoginia y me encantó la forma en la que explicabas la experiencia de ser hombre, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de ti. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Yo estoy encantada de estar con ustedes. La verdad, soy súper fan. Me encanta el trabajo, el discurso que traen y esos puentes que van ejerciendo con diferentes visiones. Me fascina. Y pues bueno, yo estudié comunicación ahí en la Universidad de León y después tuve la oportunidad, gracias a una beca por parte del gobierno, de irme a estudiar a Escocia una maestría en antropología social. Pero la razón por la que decidí estudiar antropología social fue porque yo, desde que era adolescente, siempre estuve, digamos, involucrada en ministerios, en comunidades parroquiales, y siempre estuve muy interesada en el tema del amor y de la sexualidad. Incluso junto con mi hermana, la psicóloga Cristi, pues nos hemos metido mucho en investigar y conocer de estos temas. Y la visión con la que abordábamos, empezamos a involucrarnos en compartir sobre la sexualidad, sobre abstinencia, pero siempre como desde todavía una visión limitada de la persona. Y fue hasta que descubrimos la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que nuestra mirada y nuestra perspectiva cambió radicalmente y nos dedicamos a difundir ese mensaje. Puedo decir que ya llevo 10 años estudiando y impartiendo, dando a conocer más la visión de Juan Pablo II del personalismo, de amor y responsabilidad, que es donde desprende mucho esta visión en torno al ser humano y a esta conexión profunda que tiene la sexualidad para expresar parte fundamental de lo que es la persona. Entonces, precisamente decidí estudiar una maestría en antropología social porque me di cuenta que faltaban académicamente visiones que involucraran, que tomaran, digamos, desde el personalismo, abordaran estas problemáticas sociales como violencia, como sexualidad, como género. Y precisamente justo me tocó irme en un momento donde estaba muy fuerte en México muchas protestas del feminismo, pues por los feminicidios, por el abuso sexual, por la violencia en contra de la mujer. Y entonces tenía como esta disyuntiva de me encanta este tema del género. También siempre he tenido mucha apreciación hacia todo lo masculino, incluso de alguna forma fui como un poco, pues me encantaba jugar con cochecitos y todo, o sea, siempre me he sentido muy atraída hacia el universo de lo masculino, siendo yo mujer y no negando de mi identidad de lo femenino, pero siempre he admirado mucho a los hombres de mi vida. He admirado mucho a mi papá, que a mí me parece que es un gran modelo de masculinidad y que también es parte de lo que me inspira a investigar y adentrarme más en el tema de masculinidad, que ya se ha convertido en mi principal tema de investigación como antropóloga, porque tengo estas dos narrativas contrapuestas. Por un lado, crezco en un ambiente muy bonito en cuanto a no es mejor ni ser mujer ni ser hombre, sino por parte de mi papá y mi mamá también,
criadas en un ambiente de tú puedes, tú, lo que quieras, tú quieres un cochecito, te compramos tu cochecito, no nos conflictúa para nada, y al mismo tiempo pues con valores pues católicos muy arraigados, ¿no? Muy presentes. Entonces, tengo esa parte en mi historia personal, pero con mis tías, mi familia, mi propio abuelo materno, es una historia totalmente diferente. Mi abuelo materno, pues, lo conocí, que en paz descanse, pero pues tiene una historia de mucho machismo, de mucho maltrato hacia mi abuela, hacia las mujeres en su vida, de cargar precisamente con esta etiqueta, aunque digamos él no lo admitiera, pero descargar esta etiqueta que está muy arraigada en la cultura mexicana, que es el machismo. Y entonces a mí me iba a preguntarme, bueno, y entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Quién es el hombre auténtico? ¿O por qué tenemos estas dos narrativas tan presentes en nuestra cultura? ¿O por qué yo las tengo y para muchas otras mujeres la historia es totalmente diferente? La historia es que los hombres en su vida pues las han maltratado, las han dejado, las han violentado. Y entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, eso es lo que me adentró, eso es lo que me lleva el día de hoy a estar con ustedes, compartir estos temas. Buenísimo. Y tocas precisamente el punto que nos hizo pensar en este tema, ¿no? Hoy en día se habla mucho de masculinidades tóxicas, de cómo todavía hay valores patriarcales y sobre todo a nosotros nos interesaba entender mejor el tema del machismo. Y en ese sentido, ¿qué nos podrías decir que es el machismo? Pues mira, algo muy importante es que, o sea, esa fue una de mis preguntas. De hecho, me gustaría estar en el proceso de publicar un artículo que escribí sobre la genealogía de la palabra machismo, precisamente, porque si tú te vas históricamente y revisas cómo se usa la palabra machismo, tiene muy diferentes usos, incluso la palabra macho, ¿no? O sea, la palabra macho originalmente es una cuestión biológica, ¿no? Para determinar, digamos, el género o el sexo de cualquier especie, ¿no? Incluidos los seres humanos, ¿no? Somos machos o hembras. Entonces, esa palabra se adopta en la cultura mexicana para vincular una serie de características asociadas a la masculinidad como valentía, pero valentía en un sentido ¿cómo sería? De bravura o de ser bravo. Sí, esa es la palabra, ser bravo. O sea, estar dispuesto a en cualquier momento a agarrarse a golpes, no sé, para proteger, para defender o para darle un estate quieto a alguien, ¿no? Para establecer autoridad. Eso, el tema pues de la conquista, del romance, no solo del romance, pero también a lo mejor de la potencia sexual, y sobre todo se arraiga mucho a la cultura mexicana porque se vincula a un tema de nacionalismo. O sea, hay escritos, hay canciones, hay películas que tratan precisamente de esta vinculación entre ser macho y ser mexicano. Incluso tenemos estas manifestaciones de ser afrancesado, ¿qué es? Pues si ser mexicano es sinónimo de hombría, de virilidad, pues ser extranjero, que es como una forma de establecer, vincular esta identidad de lo nacional a lo personal, para que fuera, digamos, una causa toda esta cuestión de la revolución, la intervención francesa, el desarrollo de esta nueva república, de esta revolución mexicana, todo ese proceso influye en este desarrollo de una identidad de lo masculino vinculado a lo mexicano. Entonces, ahí hay un arraigamiento muy fuerte en la cultura mexicana. Entonces, en 1900, más o menos en la década de los 50, empiezan a surgir voces críticas, bueno, entre ellas una muy sonada, Octavio Paz, pero psicólogos, creo que se llama uno, Samuel Ramos, que empiezan a hacer una visión crítica de decir, oigan, esto no es solo ser macho, esto es ser machismo. Lo que se promueve en las películas, las conductas que se promueven es machismo, y empieza a tomar mucho una perspectiva psicológica, ¿no? De cómo es una patología. Es una patología que exacerba ciertas cualidades y hace como una hipermasculinización. O sea, es una exageración enferma de lo masculino, como un exceso, como de querer, digamos, demostrar y estar como atado a esas expectativas.
Después, cuando, digamos, entra el feminismo a México, pues ya existía la palabra machismo. Entonces, con el feminismo, como este feminismo que va entrando a México en la década de los 70 tiene un tinte más estructuralista, más influenciada por filosofías existencialistas de concebir el género como separado de lo biológico, de lo sexual, sino el género como algo construido, como algo creado por una estructura para establecer ciertas jerarquías. Entonces es cuando machismo se agarra como, machismo precisamente es una manifestación del patriarcado. Es la forma en la que se expresa culturalmente el patriarcado para mantener su dominación. Entonces adquiere el machismo pasa de ser una serie, digamos, de características más específicas a cosas, digamos, más perversas o más viciosas, ¿no? Como el alcoholismo y todo esto, pasa a ser la cualidad de toda la estructura. Todo México, todos somos machistas. Hombres y mujeres, todos traemos cargando una herencia de machismo de la que nos tenemos que quitar, purificar, como fuera, ¿no? Entonces, pienso yo que, bueno, desde mi perspectiva, va trivializándose la palabra, porque ya no es posible, si todos somos machistas, entonces, ¿cómo logramos una conciencia de qué es lo que debemos de mejorar? Caemos como una visión a lo mejor incluso un poco más pesimista de la realidad, en el sentido de, bueno, pues es que así es que nunca se va a cambiar, o sea, podemos más o menos, pues nada más regular y generar pues todos estos aparatos institucionales para regularlo, limitarlo, pero al fin y al cabo no se puede erradicar. Entonces, no sé, ¿quieren comentar algo al respecto? ¿Qué opinan? Súper interesante. Nunca había pensado este tema del nacionalismo, ¿no? Y que para muchos hombres en algún momento era un signo digno de honor, ¿no? El decir, los mexicanos somos bien machos. Exacto. Qué fuerte. Sí, y ahora sí que el tema del machismo es que no solo, o sea, apela a varios sentimientos humanos, ¿no? Apela al sentimiento de la pertenencia, de necesito ser parte de algo, necesito hacer comunidad. Y también hay algo en los diferentes autores que he leído sobre masculinidad, por ejemplo, desde una perspectiva psicológica, hablan mucho de que los hombres tienden a buscar causas. Hay como mucho en el tema de los hombres la necesidad de tener como un objetivo, una causa a cual afiliarse. Y también otros hablan, por ejemplo, uno que se llama John Eldridge. Él no es académico, él es más lo que le llaman mitopoético, que es como hace más, pues como experiencial, como conocimiento empírico, ¿no? Él habla de que los hombres tienen necesidad de aventura. Y entonces, para muchos hombres, el sumarse a la Revolución Mexicana o a las guerras o a las guerrillas o participar en esto, pues les satisface pues ciertas necesidades de comunidad, de compañerismo, de sacrificio y de aventura, ¿no? Entonces, todo eso, digamos que no es solamente, el problema, y pues ya lo voy a empezar a decir así, a veces lo que encontraba con una visión feminista, estructuralista del tema de masculinidad, de machismo, es que siempre se presupone la intención. Es decir, siempre parten de la premisa de que el hombre quiere poder. Y entonces es lo que quiere es dominar. Y eso está, sin decirlo así, porque niegan radicalmente el esencialismo, pero dicen, bueno, históricamente en todas las culturas el hombre siempre quiere dominar y genera intencionada, o sea, pareciera que lo que dicen es que intencionadamente hay una conspiración en cada momento de la historia de hombres desarrollando la estructura, creando estructuras simbólicas de opresión. Y entonces yo lo que me preguntaba era precisamente, o sea, están asumiendo que la cultura se crea de forma ordenada y pensada e intencionada, pero los convencionalismos sociales a veces son un proceso caótico. O sea, si tú ves las historias,
cómo se establecen, cómo las personas llegan y se establecen en un lugar y luego cómo se organizan. No hay como tal una voluntad de oprimir, sino hay una necesidad de ordenar. Hay una necesidad de eliminar posibilidades de posible conflicto y sobre todo, más importante, de subsistir, ¿no? Y entonces, pues vas a terminar privilegiando o motivando a las personas a continuar con ese tipo de conductas que permitan a la sociedad permanecer, seguir existiendo. Pero desafortunadamente, pues van a ser a veces visiones distorsionadas, equivocadas y simplistas. Definitivamente no, la verdad es que me encanta el enfoque que nos estás dando porque es muchísimo más amplio del que solemos escuchar. O sea, como que creo que justo el concepto de machismo es un concepto que ahorita está súper desgastado, el que todo el mundo cree que entendemos, pero hay muchísimo más detrás. Y creo que diste en el clavo cuando hablas de que cuando damos por supuestas cuestiones, sobre todo en el tema de la actitud de la persona, en la manera en la que actúa, definitivamente vamos a poder llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque tú ya estás dando por hecho cosas que son demasiado importantes. Y bueno, quisiera pasar a la siguiente pregunta en este tema, justo como diciéndote, bueno, a ver, ya que se ha estado visibilizando muchísimo más este tema de los machismos, ya que se está hablando muchísimo más de estos temas, ¿tú realmente sí ves que hay algunos cambios y que estos cambios estén siendo para bien? ¿O qué podrías identificar que dices, sabes qué? Siento que en estos temas no vamos avanzando todavía, en estos otros sí, en estos hay que tener cuidado, porque claro, a ver, lo que tú dijiste, es muy importante analizar que hay un tema cultural, que hay un tema también de la misma persona y de su esencia, pero en cuanto a esta visibilizar esta realidad, ¿tú qué tanto ves que realmente esté habiendo cambios? No sé si me expliqué. Sí, pues es una colección o sea, veo avances, veo mejoras, pero también veo más crisis en otros sentidos. Veo, o sea, hay una gran crisis, pero con el tipo de crisis que tenemos es una gran oportunidad de una conciencia distinta a la de otros tiempos. Y entonces esa es la oportunidad que veo. ¿Por qué? Porque yo más o menos identifico como en el mundo básicamente dos narrativas y que casi son las narrativas políticas en torno a la masculinidad, ¿no? Identifico, por un lado, esta ensalzamiento del hombre y sus contribuciones, como decir, es que ellos han sido los héroes, los soldados que murieron en batalla y que trabajaron y crearon todo y son ¿cómo se llama? La piedra angular para el desarrollo de las civilizaciones han sido los hombres. Y entonces, y favorecen mucho un tema de no, es que deberíamos regresar a un modelo tradicional, donde, o sea, la mujer debiera estar en la casa, o sea, eso era lo mejor, era la época dorada. Entonces, tenemos esta narrativa. Y entonces tenemos el otro extremo, ¿no? Totalmente el otro extremo, exacto, de decir, no, o sea, los hombres han sido los villanos, por eso lo pongo así como el héroe o el villano. Han sido los villanos, que siempre han tenido por ejemplo, desde la perspectiva de la misoginia, pues encuentras como mucha evidencia en torno a, pues, en muchas culturas manifestaciones como de desprecio o rechazo a lo femenino por parte de los hombres. Los hombres son los villanos, los hombres solo quieren poder, solo quieren dominar, siempre han estado en una posición privilegiada y todo lo que hacen lo hacen para oprimirnos. Entonces, estamos así, en esas dos posturas diametralmente opuestas. Y entonces, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad es rescatar o reevaluar los aportes de ambas posturas. Por un lado, o sea, hay valores interesantes, buenos, desde una masculinidad que llaman tradicional. Hay o sea, sí, hay cierta rigidez desde esa perspectiva, pero hay una necesidad de causa, una mayor lealtad hacia un sistema de valores, por ejemplo, y que eso es importante porque eso te da solidez en tu identidad. Da más contenido en el sentido de una identidad, a lo mejor sí, demasiado rígida a veces,
y sí es cierto que luego deja muchos, por así decirlo, afuera, pero da solidez, da más dónde pararse. Digamos que las expectativas sociales son buenas porque son una guía, ¿no? De hacia dónde me puedo dirigir. El problema del otro extremo es precisamente ese vaciar de significado, ese decir, no, o sea, esa, digamos, individualización y subjetivización extrema de decir, tú inventa lo que quieras, totalmente, haz totalmente lo que tú quieras de tu ser, sin ninguna guía. Y entonces eso también vemos que conduce mucho a cierta alienación, a cierta adicción, a cierta Confusión en general, ¿no? O sea, búsqueda como... y sobre todo, lo que decía Zygmunt Bauman, liquidez, ¿no? O sea, no hay nada sólido en donde yo me pueda parar para mi identidad. Y entonces, pero hay este cuestionamiento constante que también a mí me parece fascinante, que viene precisamente a partir del feminismo, ¿no? Que este cuestionamiento de, a ver, ¿qué pasa con tu vulnerabilidad? ¿Qué pasa con tu subjetividad como hombre? Que este otro lado no ve o no prefiere huirle a la ambigüedad, a la incertidumbre de la identidad. Y este otro lado, pues, es su hábitat natural, ¿no? Entonces tiene que haber como un diálogo. Y de alguna forma es como un poco el diálogo entre el universo femenino, tendiente más hacia lo subjetivo, hacia lo ambiguo, hacia buscar irse por las ramas y querer como abarcarlo todo, y más rígido, enfocado, más hacia buscando siempre el objetivo. Pero dime cuál es la verdad científica, cuál es, que digamos, es ciertas tendencias, ¿no? Que encontramos y que hay ahora la oportunidad, esta gran división, que yo sí veo una gran división histórica, porque digamos que sí, entre hombres y mujeres siento que hay varios síntomas de mayor división entre nosotros, pero también es una gran oportunidad de mayor unión, por así decirlo, de mayor entendimiento mutuo. Oye, sí, y mira, justo una pregunta que también nos hacemos y hemos escuchado a muchas feministas, bueno, no, más que feministas, a mucha gente que hace este comentario de que muchas veces son las mamás las que propician el mismo machismo, ¿no? Y un poquito me hacía sentido con lo que decías, de que la cultura no se hace como tras intencionadamente, bajo un plan maléfico. O sea, pues la verdad es que la cultura se hace en el día a día, en el presente, con las actitudes y las relaciones entre todos. Y una de ellas, pues sí, precisamente es lo que los niños ven en casa, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de esta visión como de que muchas veces son las mamás las que propician el machismo? O sea, precisamente la pregunta yo se las devuelvo. ¿Y dónde estaban los papás, no? Porque o sea, hay una evidencia muy clara de las mamás los educaron así. Sí, porque solo ellas las educaron. O sea, sí es cierto. O sea, las mamás van repitiendo patrones familiares que traen. Que vieron incluso de sus propios Pero padres, más ¿no? exacto, y que, o sea, pues te da, digamos, estas expectativas con todo y su distorsión y su error, pues te dan certeza, ¿no? De, bueno, las cosas son así. O sea, por eso luego nos aferramos mucho a nuestra cultura, porque nos da una certeza de cómo debe ordenarse el mundo y cómo se debe interpretar. Entonces, pues claro, o sea, pues es evidente que cargan con su herida histórica e intergeneracional, pero también lo que te puedo decir es que estudiando hay un informe que hizo la CEPAL en el 2005 de ¿cómo se llama? De las dinámicas de cohabitación y de los matrimonios. Y precisamente lo que encontró es que en toda América Latina y en el Caribe hay una historia de inestabilidad familiar, lo que conlleva a una constante ausencia del padre, ¿no? Entonces, y eso no es no es una crisis de ahorita, o sea, es una crisis que, digamos, nunca resolvimos y que va y viene, y entonces son solo ciertas familias privilegiadas las que, digamos, pueden tener a papá y a mamá presentes, acercarse, y sí, que sí las hay,
Pero muchos en México tenemos, o sea, en nuestra historia familiar, si la rastreamos, pues tenemos uno que otro, por ahí vamos a encontrar siempre una historia de alguien o que estuvo ausente porque se fue a la guerra o porque nacieron fuera de una relación matrimonial, o sea, eran como los hijos de otra esposa o de un amante o una cosa así, y entonces nunca pudieron. De hecho, o sea, por ejemplo, esa es la historia de mi abuelo materno. Él, su papá era, pues nunca, creo que, no sé si realmente lo reconoció o no. Entonces también ahí él trae cargando muchos matrimonios forzados o arreglados por temas de propiedad de la tierra, o luego mucha gente por su condición económica y por la expectativa social de cómo debiera darse el matrimonio desde una perspectiva luego muy contractual, no se casaban porque era muy caro. Entonces, ya sí, es un caos. Está por aquí y por allá 1000 razones por las que terminan muchos solo cohabitando y no formalizando de alguna forma por la iglesia o por el civil su relación, lo cual, bueno, de acuerdo a los estudios, da estabilidad, sobre todo posibilita una mejor relación con el papá. Entonces, mucha de la evidencia sociológica e histórica señala que pues tenemos como una herida de ausencia, y no necesariamente porque no estuvieron, sino porque aún estando no se involucraba o no sabía cómo ser parte de esta dinámica del hogar. Entonces, hay como ambas partes que necesitamos, pues, o sea, ahí es como esta parte de revisar nuestra historia, donde pues es muy valioso ver qué heridas cargamos como familia, como sociedad, de ausencia o de conflicto. Y también otra cosa importante, encontraba un estudio sobre cuáles son como elementos de mejor relación padre-hijo, y tenía que ver mucho, digamos, una relación exitosa entre papá e hijos, tenía que ver mucho la relación, el tipo de relación que tenía el padre con la mamá. Si tenía el padre con la mamá una relación conflictiva, estuvieran o no separados, iba a generar problemas en la relación del papá con los hijos. ¡Qué fuerte! En cambio, si tenían una relación más pacífica, bueno, idealmente que estuvieran juntos, pero incluso en circunstancias en las que no, el que tuviera un buen trato, una buena relación con la mamá, permitía que los hijos, digamos, quisieran y también nutrieran esa relación con su propio padre. Incluso si te pones a pensarlo, pues también de cara a su propia identidad, ellos aprenden cómo tratar a las mujeres viendo cómo su papá trata a su mamá. Así de sencillo, ¿no? Qué impresionante todos los datos que nos das. Muchísimas gracias, porque sí, creo que nos abres un panorama mucho más grande en el que definitivamente pues hay muchos más elementos de los que se cree. Y bueno, hablando un poco como del concepto como tal, porque claro, creo que nos vamos demasiado al concepto sin ver justo todas estas dinámicas sociales, culturales, personales que hay detrás y que al final pues definitivamente son las que más influyen, ¿no? Pero bueno, en este tema en específico, y bueno, un poquito pasando a cómo se está tratando de manejar en la actualidad, ¿qué opinas tú de esta parte de estos eslogans que se escuchan mucho de hay que deconstruir el machismo o hay que deconstruir la masculinidad y construir nuevas masculinidades? A ti, bueno, ¿qué reflexiones has podido hacer al respecto de esto y qué nos puedes decir de estos dos conceptos o de estas dos tendencias en concreto? Pues, digamos, un poco vuelvo a lo mismo, esto que comentaba de vaciar de significado, porque es mirar, parten desde, primero, concebir a la masculinidad como un arquetipo o una idea ficticia, o sea, totalmente inventada por la sociedad. Por lo tanto, pues no tiene ningún sentido, ningún significado profundo, sino es solo eso, es solo algo que diría Judith Butler, es algo que se performa, ¿no? Es una representación, como un actor de teatro, ¿no? Eso es la masculinidad, es nada más como un personaje que hay que actuar. Entonces, desde esa perspectiva, pues es muy lógico decir, no, pues hay que deconstruirla, hay que, o sea, deshacer la palabra, y pues que cada quien piense y que defina su propia masculinidad. Entonces, pues, ¿cuál es ahí la dificultad? Pues que
parte de una visión muy desarraigada de la corporalidad, de la experiencia subjetiva de lo corporal. Y eso es lo que me encanta de Juan Pablo II, precisamente incorporarlo como un elemento fundamental para entender el actuar de la persona, el verlo como una integración. Entonces, sí, yo tengo mucho conflicto con la palabra de construcción, porque sobre todo lo que igual discursivamente me doy cuenta es que a lo que conduce es a una gran nada y a una serie de nos. Yo sigo publicaciones pues, de todo tipo de discursos en torno a la masculinidad, todo tipo de visiones, y siempre cuando llegan a la pregunta ¿qué es la masculinidad?, nunca pueden dar una respuesta concreta, sino solo dicen es lo que tú quieras, solo hay que buscar hacer masculinidades no sexistas, no machistas, no violentas, no, pero que sean positivas. Así tal cual he encontrado. O sea, ok, positivas, ¿en qué sentido? ¿Hacia qué? ¿Cuál es el sí de la masculinidad? Estamos acumulando una larga lista de no seas esto, no hagas lo otro, no hagas otro. Y eso, todas esas como posturas tan contradictorias en torno a la masculinidad, pues sí, producen uno de dos resultados. Uno es que uno puede decir, bueno, entonces renuncio a la masculinidad. Ya no quiero que se me asocie con esto y entonces me retiro y me traslado hacia algo más femenino, hacia algo más pacífico, hacia algo que no tenga que ver nada con eso. O la traes, bueno, pues ser hombre es ser malo y ni modo, pues eso es lo que soy, así son los hombres, y entonces termina siendo indulgente con, pues ni modo, o sea, sí, o sea, es parte, ser villano es parte de mi naturaleza, pues voy a ser un villano cínico. A lo mejor hay más respuestas, ¿no? Pero digamos que más o menos identificaría, ¿no? Entonces, yo incluso relacionaría esto a que muchos, a lo mejor hombres, en esta disyuntiva de no, bueno, es que yo no quiero ser ese esposo violento, no, es que yo no quiero dañar, yo no quiero ser malo, bueno, mejor no tengo relaciones, bueno, mejor ya no tengo novia, mejor ya no me comprometo porque pues soy un potencial asesino, ¿no? Bueno, a lo mejor no lo piensan de forma tan radical, pero sí, yo sí he descubierto mucho entre hombres, platicando con amigos, platicando y leyendo muchos posts en Facebook y leyendo aquí y allá, hay mucho una resistencia de, híjole, mejor no me involucro y pues nada más hago yo lo mío y pues ya no necesito estar ahí presente, ¿no? Ya no necesito hacer más. Entonces hay pues también mucho un refugio hacia la fantasía, hacia la virtualidad, para que me dé estas necesidades de, bueno, entonces me quedo en los videojuegos. Hay muchos autores que hablan de que algo que está pasando mucho entre los hombres, hay como una infantilización, o sea, de que se quedan como niños hasta 30, 40 años y todavía, digamos, están muy metidos muy metidos en la cuestión, no sé, de la pornografía, de la adicción o de muchas otras cosas que no les involucran o les pide algún compromiso, alguna relación, alguna comunidad, alguna necesidad de entrega o de sacrificio, ¿no? Sino que se queda ya nada más en lo utilitario. Y qué fuerte lo que comentas, porque al final siento que por querer resolver un problema que definitivamente sí tiene sus consecuencias y claro que ha hecho daño a lo largo de la historia, pero ¿cuántos otros problemas no se nos están presentando cuando justamente lo que dices, ¿no? El concepto se está quedando vacío, se está quedando sin nada que realmente hable de quién sí es un hombre. Y, híjole, yo creo que sí tendríamos que cuestionarnos muy fuertemente el mensaje que estamos dando hacia ellos, pero también las consecuencias que va a traer, pues el del lado femenino, porque podemos estarnos autogoleando sin darnos cuenta, ¿no? Sí, yo sí pienso que hay un mensaje muy dirigido a la maldad. O incluso muchos hombres van a decir, pues, entonces no les voy a hacer caso, no hay nada, están locas, ¿no? O sea, pues nada más están dramatizando, sí. Pero cuando en realidad sí tienen como alguna herida que sanar. Entonces, más bien, o sea, yo lo que propongo es cambiar el discurso a decir, o eres villanos, y más bien, pues, la herida, ¿no? Hay que sanar, hay que hacer un proceso de discernimiento entre la distorsión, la caricatura, la falsa, lo machista. O sea, a mí, yo
no suelto la palabra machista porque me gusta cuando es utilizada para hablar de hipermasculinidad, o sea, cuando es como una exageración caricaturesca, ¿no? Así como las caricaturas ya ves que exageran características, pues así es el machismo, ¿no? Y entonces esa necesidad que tenemos de identidad, de definir quiénes somos, para qué estoy aquí, pues a veces muchos la encuentran en la cuestión del machismo. Pero al mismo tiempo es rechazada por nuestra cultura mexicana, háganse para allá, no, yo no quiero ser esto, pero bueno, pero lo soy. Entonces, hay esta disyuntiva. Entonces, sí necesitamos cambiar la narrativa hacia algo de, no, necesitamos discernir qué hay bueno en ti, qué hay de virtuoso en tu masculinidad, en tu ser hombre, y qué son aquellas distorsiones que necesitas sanar. Sí. Oye, y yo quisiera preguntar, o sea, como en este sentido de ir cambiando la narrativa hacia algo más positivo, ¿cuál sería como una lista, una checklist de qué es lo que tienen que hacer los hombres? O sea, ¿qué les tocaría hacer a los hombres para construir relaciones sanas con las mujeres? Porque, o sea, si veíamos que para que un hombre tenga una buena relación con sus hijos, requiere tener una buena relación con su pareja, ¿qué le toca al hombre? Y ahí metería una siguiente pregunta de una vez. ¿Qué le toca a la mujer entonces? Porque yo creo que esto tiene que ser relacional totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Pues sí, hay un componente muy importante de como hombres necesitan su comunidad de hombres para cuestionar y tener este tipo de conversaciones auténticas donde, o sea, es lo que hacen mucho. Por ejemplo, hay un activista que se llama Nico Nogués, que él parte de esta visión de construir la masculinidad, pero al fin y al cabo está haciendo el trabajo de hacerle a los hombres cuestionarse sus expectativas culturales, ¿no? Entonces, es muy importante que los hombres encuentren espacios de conversaciones profundas. Luego los hombres sí tienen como esa dificultad de, es que si yo me trato de poner serio, si yo me trato de cuestionar, es como de, ahí va, y me empiezan a echar carrilla porque, y así, o sea, tenemos, por ejemplo, amigos en el tema, por ejemplo, de la teología del cuerpo, que decía, es que yo con mis amigos no puedo compartir, no puedo preguntar, porque siempre sus conversaciones son como de niños de secundaria. Y entonces necesitamos, los hombres necesitan empezar a abrir como estos espacios para hablar en sus trabajos, en el ámbito que estén, necesitan, digamos, tener esa valentía de apelar a algo diferente, de cuestionarse qué está pasando, cómo se sienten, qué cuestiones de su masculinidad todavía no les hace ruido. Necesita haber un diálogo, necesita haber una búsqueda de sanar las heridas paternas, porque casi en la mayoría de los hombres las va a haber, incluso en los que tuvieron un padre ausente y presente, es posiblemente que su padre de alguna forma, porque nadie es perfecto, y pues hay algo ahí que me faltó, que tengo que reconectar en mi relación con mi papá. La otra sería reconectar o educar en una experiencia sana del deseo. Necesita, esa tiene que ver mucho con lo que se hablaba, por ejemplo, en misoginia, que hay como un rechazo a lo femenino, pero por este conflicto interno del deseo, de la atracción, que parece que es algo que vulnera mucho, de que me deja tan indefenso, no sé qué hacer con esto que siento en lo interno. Entonces, necesita ver eso. Y yo pienso que un camino posible para eso es conocer o profundizar más en el conocimiento de la mujer, de lo femenino, el aprender a tener relaciones sanas, significativas y amistosas con las mujeres. Eso también necesita pasar. Entonces, bueno, creo que eso es lo que puedo pensar por parte de los hombres. Por parte de las mujeres, pues buscar, en lugar de querer entrar al juego de, a veces de, yo voy a ser así tan, digamos, como en esa idea de conectar o de tener estas amistades con los hombres, pues muchas veces nos volvemos en, bueno, voy a ser como otro bro de mis brothers, ¿no?
Y bueno, lo cual pues luego también manifiesta la personalidad, pero pienso que es importante que las mujeres faciliten ese diálogo hacia lo subjetivo. O sea, ese cuestionar, ese poder platicar, pero no desde un juicio, no desde un, oye, tú a ver, ¿qué onda con tu machismo, no? Así como de, ya te me vas quitando lo sexista, qué asco me das. No, o sea, desde la hermandad, desde el amor, desde la compasión, de decir, o sea, yo, digamos, con amigos, ya más, digamos, en lo cercano, sin un señalamiento, a veces hay esta posibilidad de platicar o sea, cuando les digo que soy una antropóloga de masculinidad, nunca faltan las preguntas, y entonces a mí eso siempre me da un gancho de empezar a platicar estas cosas, porque ellos me dan la entrada, ¿no? O de la teología del cuerpo y todo, ahí como esa entrada. Entonces, necesita ver a lo mejor chicas, amigas, que tienen a estos hombres cercanos en su vida, hermanos, primos, con los que tienen una relación cercana, tienen una oportunidad increíble de preguntarle cómo te sientes, tú qué opinas de todo esto de la masculinidad, qué crees que signifique, ayudarles, facilitarle ese cuestionamiento que por sí solo luego no se les da, a menos que tengan como una personalidad muy introspectiva, lo cual es lo mínimo, o no necesariamente pasa en torno a la masculinidad. Evitar, ¿y qué más? Bueno, eso es lo que se me ocurre hasta ahorita para las mujeres. También necesito pensarle un poco más. No, bueno, y después nos seguirás compartiendo porque creo que es súper enriquecedor y sobre todo me llama mucho la atención el que volvemos a que cada uno tenemos que reconectar con nuestra propia identidad, identificando esas propias heridas, identificando esas cosas que no están bien en nuestra propia personalidad y desde ahí construir una personalidad mucho más sana para poder después relacionarme con el otro, ¿no? Que al final aquí habla de un papel y de un trabajo personal, pero también de un trabajo social. Y bueno, mujer, para ir empezando a cerrar un poquito, me gustaría saber, bueno, primero, sé que estás metida en muchísimos proyectos con todo este tema de masculinidades y me encantaría si nos pudieras platicar un poquito para que la gente que nos está escuchando sepa por dónde seguirte, sepa más o menos qué otras cosas esperar de lo que estás trabajando y cómo poder seguirnos enriqueciendo. Claro que sí, pues muchas gracias. Pues fíjate que ahorita estoy como Research Scholar, me invitaron en un instituto que se llama International Institute of, siempre cuatrapeo los nombres, of Culture and Gender Studies, International Institute of Culture and Gender Studies. Tenemos una cuenta en Instagram, se llama Culture-and Gender, donde nos pueden encontrar. Ahí actualmente estoy desarrollando, bueno, ya iniciamos un curso en inglés que se llama Towards an Adequate Anthropology of Masculinity, donde precisamente estoy tratando de buscar dar una respuesta a esa pregunta: ¿qué significa ser hombre? Desde la filosofía, la teología, la sociología, la psicología. Entonces está muy padre porque hay varios profesores invitados que dan su propia perspectiva. Este curso ya empezó desde febrero en inglés, pero este 5 de marzo comenzó para la versión en español. Entonces es online, puede ser virtual o pueden también las personas verlo a su propio tiempo con sesiones grabadas y foros de discusión. Entonces la idea es que todos puedan participar, sobre todo orientar, guiar a los hombres de su vida. Hombres y mujeres pueden participar en este curso hacia una adecuada antropología de la masculinidad. Y pues pueden seguirme en mis redes sociales. A ver, dime, Fer. ¿En dónde se pueden registrar? Aunque ya haya comenzado el curso, ¿pueden registrarse? Claro que sí. Vamos a todavía permitir ahorita al menos unas 2 semanitas más de registro, sobre todo porque como las sesiones son grabadas, entonces siempre puedes accesar y cuantas veces quieras puedes volver a regresar a ver las sesiones. Y estoy estableciendo foros de discusión para los participantes del curso, para que también incluso los que asistieron, ya, aunque hayan tenido ya ese diálogo con sus compañeros, puedan también estar en los foros de discusión, y también para aquellos que no puedan estar presencialmente online. Pueden registrarse en la página del instituto, que la página se llama, la encuentran como Culture
es en inglés, cultureandgender.com. Así tal cual, pueden encontrarla. cultureandgender.com, perdón, déjalo digo en español, es cultureandgender.com. Ahí lo pueden encontrar, el curso es en español, de hecho es el primer curso que ofrecemos en español, porque afortunadamente como coordinadora del curso hablo inglés y español, y entonces eso me permitió hacer este desarrollo de los dos lenguajes. Entonces, está eso. Y pues, a ver qué más proyectos van surgiendo. Estoy constantemente promoviendo cursos de teología del cuerpo. Tengo también uno que luego voy promoviendo con adolescentes, de Ruta Marte. Ese lo promuevo a través de mis redes personales. Entonces... Buenísimo. Oye, y también quisiéramos preguntarte, ¿qué libros, cuentas, podcasts nos recomendarías seguir para conocer más de este tema? Claro que sí. Pues mira... me encanta mucho un podcast que hace, no sé si lo han conocido, que se llama Wipe Fernández. Tiene conversaciones muy interesantes, ese vale mucho la pena. También me encanta, hay un amigo mío, tiene un grupo precisamente que se dedica a hacer estas reflexiones, encuentros con hombres, se llama C-Hombre, C-Hombre, así lo pueden encontrar en Instagram, y que constantemente hace lives, también reflexiones. El más como... Lo bonito de ese hombre es que parte mucho como desde lo experiencial de ellos, de los que hacen este proyecto, pero también van incorporando elementos de teología del cuerpo. Una para cuestionarse padrísima, que recientemente descubrí, está en inglés, pero vale mucho la pena que vean porque sus discursos son como wow, para pensar diferente todos estos problemas, que se llama The Teen Men, es como hombre de hojalata en inglés, The Teen Men en Instagram, eso lo pueden encontrar. Y en cuanto a libros, hay un sacerdote, teólogo, investigador que se llama Paul Chandler, que hizo su disertación doctoral hacia una teoría de perspectiva teológica de la masculinidad, y sacó su libro sobre que significa ser hombre en latín, que es eso. Vir, S-O-V-I-R, eso Vir, que está muy, muy interesante, muy bonito. También hay un libro que se llama, hay un pastor que se llama Harold Burke, que hace un libro sobre espiritualidad masculina, que también está muy interesante. Y bueno, estoy tratando de pensar en más recursos. Bueno, en español les recomiendo trabajos antropológicos. Los hijos de Lewis, Los hijos de Sánchez, del autor Oscar Lewis, perdón. Y también hay otro libro de otro antropólogo americano que estudia el machismo en México, muy interesante, porque entrevista a mucha gente, vive un año en México y están muy interesantes sus reflexiones. Parte también desde una perspectiva feminista, pero tiene mucho contenido, mucha descripción etnográfica, que se llama ¿Qué es un macho? O los significados de macho. Entonces también a mí ese me encantó, me guió mucho en mi investigación. Mil gracias por las recomendaciones y bueno, de todos modos, obviamente, estaban todos invitados a seguir tus redes sociales, ahí he visto que compartes también muchas cosas y que definitivamente por ahí seguiremos investigando todo este tema. Y a ver, Lupita, para poder terminar, quisiera que me dijeras, si quisieras que nuestro público se quedara con una sola idea importante de todo esto que escuchamos y dijeras, esto lo tiene que escuchar todo el mundo, ¿cuál sería esa idea como con la que te gustaría que todos nos quedáramos? Claro que sí. Ay, disculpen, casi se me muere la compu. No. Sí, claro que sí. La idea con la que quiero dejar es que necesitamos una visión integrada de la persona para comprender a la masculinidad. No descartar totalmente la masculinidad, sino descartar sus distorsiones. Buenísima, buenísima. Muchísimas gracias. Pues tuvimos a la maestra María Guadalupe Rodríguez, una, eminencia, y yo sé que vas a consolidarte como una estudiosa de esto, una investigadora fregoncísima, y pues síganle la pista. Nosotras amamos su trabajo y la recomendamos 100%. Invítenla a dar charlas, invítenla a dar cursos, porque de verdad todo el contenido que ella genera, es valiosísimo. Y bueno, pues
Si este episodio te sirvió o crees que le puede servir a alguien más, recuerda compartirlo para que llegue a más gente y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como No La Típica Feminista en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Chicas, Pau, Lupita, muchísimas gracias.